sociales, de arrendamientos sociales, digo, para personas que hayan padecido el desalojo de su vivienda a partir del 1 de enero del año 2008. Recuerdo que de 2008 a 2012 gobernaba, para desgracia de este país, el Partido Socialista, que además se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, que viene descrita en el propio convenio. Podrán celebrarse contratos de duración de 2 años, que podrán ser prorrogables a 1 año más, siempre que en el beneficiario se den las condiciones, los requisitos para acceder a este tipo de contratos. El importe máximo, efectivamente, ha adelantado el portavoz del Partido Socialista, será de 400 euros, el mínimo de 150 euros, una cantidad que puede ser sufragada por las personas que reúnan las condiciones para ser beneficiarios, y se pone el límite máximo del 30% del importe de ingresos netos por la unidad familiar. Por otra parte, los tributos y gastos de la vivienda, salvo aquellos que se deriven de suministro, serán abonados por la propia entidad bancaria. Este convenio ha de enmarcarse en el Real Decreto Ley 27/2012, por el cual se adoptan medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios, en el que estas medidas, junto a otras más que la complementan, van destinadas a la defensa, pues, de que ciertamente ocupa la posición débil en un contrato de préstamo garantizado con hipoteca. Nosotros anunciamos el voto a favor a la adhesión a este convenio. Un segundo turno, señor Sánchez Rufo. Sí, el señor Yorque conoce, fue concejal en la anterior legislatura, no conoce el dato del número de viviendas que se hicieron de protección oficial. No fueron muchas, pero tampoco fueron 9, fueron 12. No es tan difícil el dato para que usted lo recuerde. También recordará que en 12 años de gobierno por parte del Partido Popular fueron 17 las viviendas que se hicieron, y también recordará de los cientos de miles de metros cuadrados de suelo público que se vendieron a las grandes promotoras inmobiliarias en 12 años de gobierno del Partido Popular. Usted no era concejal, pero sí formaba parte del equipo de gobierno como asesor en los últimos 4 años de gobierno del Partido Popular, del señor Castro Pino y el del señor Horta Prieto, como saben ustedes, todo un referente del urbanismo al servicio del interés social, del interés de la comunidad en las políticas municipales en este país. Mire usted, señor Yorque, usted estaba en la oposición en los pasados 4 años, y ustedes también abanderaron un proceso de oposición muy contundente, mediante encabezado por militantes destacados del Partido Popular en este municipio, a una política de implantación de alojamientos protegidos para los vecinos en distintas zonas del municipio, que empezaba con la instalación de 50 viviendas al lado del Colegio Público Antonio Guerrero, y que terminaría con el reparto de esos alojamientos protegidos entre distintos suelos en el municipio. Esas fueron su papel en ese sentido fue el de oposición, el de encabezar movilizaciones que nosotros calificamos de legítimas, y aguantamos, y el de llenar este pleno de gente gritando en contra de la construcción de viviendas sociales. Ese día, por cierto, no se desalojó el pleno, sino que aguantamos democráticamente la bronca de aquellos que no estaban de acuerdo con nosotros, defendiendo también con la cabeza muy alta y democráticamente lo que pensábamos frente a los que no piensan como nosotros. Son 2 formas de actuar, igual que son 2 formas de actuar las del gobierno central y las del gobierno andaluz, porque ya ha quedado muy claro que ustedes tratan mejor a los Bárcenas, a los que se llevan el dinero a los paraísos fiscales, a los que se llevan 22 millones de euros a una cuenta en Suiza, los tratan mucho mejor que tratan a la gente que lo ha perdido todo porque ha perdido el empleo, que tratan mucho mejor a los grandes banqueros que a la gente que pierde su vivienda y que se queda en la calle. Y que frente a esta propuesta que ustedes traen hoy aquí, de 2 viviendas como mucho, decía el señor Martín, a lo mejor ninguno, viendo los requisitos seguramente ninguna. Frente a esta propuesta, que lo único que pretende es dar la sensación de que ustedes hacen algo en materia de vivienda, algo que no ocuparía aquí ni 3 palabras en su programa de vivienda, el programa y el compromiso del Partido Popular ante los ciudadanos, aunque ya sabemos que eso vale muy poco. Frente a eso hay líneas de trabajo a las que ustedes podían adherirse, pero no se adhieren porque no las están encabezando ustedes, a las que ustedes incluso han votado que sí en la propia Diputación Provincial, porque saben ustedes que ahora hay una Consejería de Fomento y Vivienda que ha roto la neutralidad, que en el pleito entre el pobre desahuciado y el banquero dice que se pone al lado del desahuciado y le presta...
Sí, señor Toscano. No, termina. Sí. Que en esta situación ha establecido más de 8 viviendas de asesoramiento a las personas que están en situación de amenaza de desahucio, que está estableciendo a través de la Secretaría General de Consumo un asesoramiento a la gente que va a firmar una hipoteca para que no firme cláusulas abusivas como firman los banqueros, que está estableciendo una política de paralización de los desahucios por endeudamiento sobrevenido en las viviendas propiedad de la Junta de Andalucía. Termino. Señor Toscano, también le propongo que hagamos algún día una junta de portavoces, porque no se ha realizado ninguna, y ordenemos los tiempos para no saber cuando uno está hablando más de la cuenta o no de la cuenta. Termino diciéndole que esta medida que ustedes plantean aquí es una medida que lo que pretende tapar es una gran vergüenza, y esa gran vergüenza, y se lo digo en el terreno político, por supuesto, porque ustedes saben que yo les respeto, esa gran vergüenza es esto comparado con eso que ustedes presentan hoy ahí. Señor Sánchez Rufo, los tiempos están marcados desde el principio y siempre se ha mantenido el mismo tiempo para las dos intervenciones. La primera intervención es de 5 minutos, la segunda es de 3. Sea generoso con el tiempo. Usted en la primera ha intervenido durante 6 minutos y en esta segunda durante más de 4. Yo nunca voy a cortar a nadie, pero sí creo que debemos ajustarnos lo máximo posible a los tiempos. Señor Martín. Sí, muchas gracias. Lo cierto y verdad es que yo me acabo de enterar también de lo de los minutos. Pues lo hemos comentado en muchas ocasiones. Puede que usted lo haya dicho, no sé dónde está recogido, ni en qué reglamento, ni en qué no acuerdo al principio de la legislatura, pero bien, esas son las reglas del juego. Eso es. Desde luego a nosotros nos parece que si hay una cosa importante en los debates, permitir que la gente pueda argumentar. Otra cosa es que empiece a irse por las ramas. Entonces comprendería que se estableciera un límite, pero mientras estemos hablando de lo que toca, de lo que importa, hemos sido siempre suficientemente generosos con el tiempo y jamás ha habido porque se estuviera prolongando. Sí, siempre lo hemos sido, señor Martín, pero como usted y también lo conoce, porque estamos en la Diputación juntos, se marcan unos tiempos para un poco poder controlar los tiempos que tiene cada punto, si no podían ser o plenos eternos o plenos que no fueran controlados. Por eso se pone un tiempo. Aquí nunca se va a quitar la palabra a nadie, pero sí creo que deben ordenarse los tiempos de los debates. Siga usted, que no se preocupe, que le he parado su tiempo. Siga. Yo no digo que no estén regulados los debates o que no haya tiempo, digo simplemente que no conocemos que haya ningún tipo de regulación aquí establecida, ni por consenso de los grupos, ni en las juntas de portavoces, que como no se celebran, pues tampoco regulan los debates. Comparar este con el de la Diputación, con la cantidad de puntos de orden del día que habitualmente lleva el de la Diputación, no es razonable, pero en cualquier caso estaremos a lo que se pueda negociar entre los grupos, que creo que sí que sería conveniente. Entrando en materia, yo sinceramente, la referencia primero a que era una desgracia que el Partido Socialista gobernara este país durante 8 años, creo que se las podía ahorrar el portavoz del Grupo Popular, especialmente con los datos que puede poner encima de la mesa desde que está gobernando el señor Rajoy. Si en algo ha mejorado este país, que me lo diga el portavoz del Partido Popular, porque yo no encuentro ni un solo dato positivo, que pueda refrendar una labor de gobierno que ya estamos viendo con qué tipo de escándalos está salpicada. Más allá de eso, pretender dar clases con relación a la apuesta por la vivienda pública, por la vivienda protegida o por la vivienda social a quienes formaron parte del equipo de gobierno anterior, me parece que es una temeridad. Mire usted, cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos un proyecto de Plan General de Ordenación Urbana que contemplaba una acumulación de viviendas, creo que eran miles de viviendas, no recuerdo si eran en torno a 1.800 o 2.000 viviendas, ubicadas todas ellas, todas las viviendas de protección oficial que se iban a hacer en el municipio, que se pretendían hacer por su parte, en el extremo suroeste del municipio, justo donde hoy están las 60 hectáreas del Parque Científico y Tecnológico. Ese rincón, ese punto alejado, esa especie de gueto que pretendían ustedes crear, era la apuesta teórica por la vivienda protegida y social en este municipio. A partir de ahí, el anterior equipo de gobierno ha realizado una tarea de poner a disposición de la promoción pública una gran cantidad de suelos, tanto de propiedad del propio ayuntamiento o de la empresa GESA, como de titulares privados a los que se les cambió las condiciones urbanísticas de esas parcelas para adaptarlas a suelo de vivienda pública. Es verdad que el mercado ha estado como ha estado y que se ha hundido y que las empresas no han tirado para adelante, que en la medida de nuestras posibilidades hemos
puesto encima de la mesa todos los elementos para que se hiciera posible una política de vivienda digna. Así que una gran diferencia en el tratamiento de uno y otro partido. Y en cualquier caso, la cuestión fundamental, en el momento que ustedes nos digan cuántas viviendas de estas 6.000 vienen al Jaraque, ¿cuántas? Nosotros estaremos en disposición de valorar si hay que suscribir el convenio o no. Entre tanto, esto no es nada, esto es un brindis al sol, no tiene ningún valor. Si no saben ni cuántas viviendas va a haber en el Jaraque. Así que seguimos insistiendo que no lo vamos a poder refrendar. Muchas gracias. Señor Yórquez. Sí, por responder al portavoz de Izquierda Unida. Efectivamente, formé parte, de alguna manera, de un equipo de gobierno y me siento muy orgulloso de eso, mucho. Por cuanto a las 12 viviendas, sí, hicieron 12 viviendas en ejecución de un proyecto que tenía el Partido Popular, que además de 9 millones de euros para ejecutar proyectos, les dejaba proyectos para que ustedes los pudieran ejecutar. Dice usted que tratamos a los banqueros. Mire usted, el único partido que ha nacionalizado una banca en España ha sido el Partido Popular. Yo cuando se refiere a amigos de los banqueros, pienso más que se refiere al señor Zapatero, y los tratamos exactamente igual que ustedes cuando gobiernan. Ocurre que ustedes gobiernan poco o en coalición con el Partido Socialista y entonces se someten a las directrices que el Partido Socialista les da. Por cuanto a la política... Perdón, no voy a permitir que empiecen ustedes otra vez con los comentarios en el Pleno. Aquí hablan los concejales. Si alguien quiere hablar, ya sabe cuál es el reglamento y cómo se puede hacer. Así que yo rogaría silencio al público. Sigue, señor Yórquez. Por cuanto a las políticas realizadas en 8 años por parte del Partido Socialista al Gobierno, que es competente, le voy a recordar intervenciones de miembros, del portavoz del Partido Socialista en el gobierno de Zapatero Rubalcaba en el Congreso de los Diputados, cuando se le proponía el asunto de la dación en pago. Y reproduzco: el Grupo Parlamentario Socialista, por responsabilidad, ni puede ni debe apoyar esta medida, la dación en pago, que cuanto menos es inoportuna y poco o nada eficaz. Portavoz del Partido Socialista, que genera falsas expectativas para los afectados. Estas frases se las aprenden, yo creo que ustedes, todas las falsas expectativas, generar falsas expectativas, se las aprenden y las sueltan allí cada vez que tienen ocasión de hablar. Y el presidente Zapatero se posicionó, la posición del presidente Zapatero: tenemos que proteger más a los deudores hipotecarios, pero, porque ustedes dicen una cosa, pero también la contraria, tienen esa habilidad, pero con flexibilidad, con prudencia y con equilibrio, para que mantengamos la sostenibilidad de nuestro sistema financiero. Esto, y lo mismo que decir no a la dación en pago porque es poco eficaz, era lo mismo. ¿Qué dijo su ministra Salgado? Que no es en absoluto el momento, cuando sí era el momento. Les recuerdo que se pueden beneficiar las personas que desde el 1 de enero de 2008 se hayan visto desalojadas de su vivienda, y ya en 2010 decían ustedes que no era el momento de plantear la dación en pago. Es difícil hacer entender a los ciudadanos hasta qué punto es importante la fortaleza de nuestro sistema financiero, de estos banqueros que también eran amigos del Partido Socialista. Al señor Sánchez Rufo también le recuerdo que, según el artículo 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la comunidad autónoma, en la que ahora tienen importantes responsabilidades de gobierno, la competencia exclusiva en materia de vivienda. A ver cuando vemos una iniciativa parecida a la que ha adoptado el gobierno del Partido Popular. Reiteramos el voto a favor. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor del convenio? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por tanto, queda aprobado por 10 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones. Y pasamos al siguiente punto, que es el convenio con el registro de la propiedad para facilitar la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Señor interventor. Como se tuvo ocasión de comentar ya en la comisión informativa, el convenio recoge la obligación que la modificación de la ley hipotecaria contempla actualmente para la declaración del impuesto de plusvalía, y tal cual se expuso, pues este convenio va a facilitar la tarea sobre todo del contribuyente, también lógicamente facilitando al ayuntamiento para poder liquidar este impuesto, y como se dijo, pues no tiene ningún tipo de coste ni para el contribuyente ni para el propio ayuntamiento. Muchas gracias, señor Sánchez Rufo. Señor Rivero. En este caso nosotros nos vamos a abstener. Señor Martín.
Sí, la verdad es que a nosotros simplemente nos habría gustado conocer, porque es verdad que en la comisión informativa preguntamos expresamente cuáles eran las